Buenas tardes, queridos estudiantes. Es un placer estar otra vez con ustedes. Hoy estaremos avanzando un poco más en el desarrollo de nuestra asignatura. Iniciaremos la unidad 2 abordando todo lo referente a las influencias sociales sobre la conducta. Y antes de avanzar, quiero que se detengan y que piensen cuando leen el nombre influencia social. ¿Qué viene a mi mente? ¿Qué entiendo por influencia? Y cuando la relaciono influencia con conducta, ¿qué me quiere decir? Seguramente muchas respuestas surgieron. Iniciemos ahora hablando de estatus. ¿Qué es el estatus? ¿Cómo el estatus puede o no ejercer una influencia en la conducta de las personas? El estatus es el puesto que ocupa la persona en la estructura social, tal como lo juzga y lo evalúa la misma sociedad. Es una situación de rango que en la propia sociedad le concede objetivamente a cada uno de los mismos contemporáneos. Este estatus normalmente se encuentra asociado con el rol que nosotros ejercemos en la sociedad. El estatus no surge de la nada. Existen orígenes o formas en cuales la persona adquiere un determinado estatus. Y son dos normalmente, por adscripción o por asunción. Cuando hablamos de adscripción, la sociedad aplica al individuo ciertos criterios valorativos sin intervención de este individuo. Uno de estos ejemplos es el origen, el nacimiento, el abolengo, es decir, una persona que nace ya en una familia destacada, renombrada, como nacer como hijo o nieto o sobrino de los reyes de España. El solo hecho de nacer en esa familia ya le otorga a este individuo un estatus por su nacimiento, por su origen. En este sentido, la persona es un mero receptor pasivo del estatus social. Su comportamiento no influye en bajar ni en elevar ese estatus. Ahora, en el segundo punto que hablamos, que nos referimos a la asunción del estatus, en este sentido, el individuo de manera voluntaria cambia de un estatus a otro. Por ejemplo, al recibirse de profesional, automáticamente su estatus cambia a lo que le da su nuevo rol. Por ejemplo, el rol de periodista. Ya asume un estatus, una posición dentro de la sociedad, y esa posición que asume genera una influencia en las personas que están en su entorno. Al hablar de factores o determinantes del estatus, nos referimos a aquellos valores o criterios que la sociedad confiere o transmite a diversos elementos, es decir, aquellas cosas que la sociedad considera importante y estimable, ejemplo, la riqueza o
el grado de instrucción. Hablemos brevemente de cada uno de ellos. Cuando nos referimos al abolengo, ya lo habíamos hablado anteriormente, nos referimos al linaje, es decir, el origen de cuál proviene la persona influye en su estatus. Hay sociedades que son muy económicas, donde la riqueza determina el lugar que ocupa el individuo. En esas sociedades, las personas con mayores posesiones económicas, bienes, obtendrán un estatus mayor que aquellos que no lo poseen. Otro factor es la utilidad funcional. Cuando hablamos de utilidad funcional, se clasifican a las personas según lo que hacen. Es decir, si yo soy un vendedor, tengo un estatus diferente a aquel que ocupa el Senado o aquel que ocupa, por ejemplo, en un hospital como médico o enfermero. Los estatus van siendo diferentes de acuerdo a lo que las personas van haciendo. Y para eso influye a lo que la sociedad considera que vale la pena que se haga. Cuando hablamos del grado o género de instrucción, una persona más instruida tiene un estatus social más elevado. El grado académico es un símbolo de estatus y su valor aumenta si se ha obtenido en instituciones de gran prestigio. Entonces, cuando nos referimos a este grado de instrucción, no influye solo cuánto sabemos, sino también de dónde somos procedentes, de qué universidad terminamos. Cuando nos referimos a clase y grados de religión, tenemos que pensar que hay sociedades donde todavía la parte religiosa influye grandemente en sus habitantes. Por consiguiente, las personas que tienen un rol más protagónico dentro de su religión tendrán un estatus más elevado que las otras personas. Aunque no debería ser, por ejemplo, con relación a las características biológicas, se habla mucho de lo que sería la igualdad de género, pero sabemos que en la realidad eso aún en muchas sociedades no sucede. Entonces, el sexo es un factor determinante para el estatus. Por ejemplo, el varón normalmente siempre tuvo un estatus mayor que la mujer, pero hay todavía sociedades que lo sigue teniendo. El solo hecho de ser varón implica que pueda tener ciertos privilegios que la mujer no lo tiene. Sabemos que el estatus y los determinantes del estatus varían de acuerdo a las sociedades, pero eso influye en quiénes, en sus habitantes. Hablemos ahora de varios puntos que tienen relación con el tema que estamos mencionando. ¿Qué es el estatus clave? Cada persona pertenece a muchos grupos sociales y en cada grupo de estos tiene un determinado estatus. Por ejemplo, María es madre, es esposa, también es profesional del área del periodismo y también es hija. En cada uno de los roles o grupos que ella se encuentra, como en su grupo familiar, donde ella es esposa, en su grupo de origen, de su familia, donde ella es hija, después en su rol profesional como periodista, va teniendo un estatus diferente. El estatus clave es la ventana más amplia que la persona abre hacia el mundo que le rodea y a través de esa ventana la sociedad va interpretando sus otros estatus. Si a esta persona se le ve más como periodista y cuando va al colegio de su hija le dicen ahí viene la periodista Julana, entonces en este sentido el estatus clave está definido por su rol profesional. Cuando hablamos del puesto en la vida,
La persona es una totalidad social, eso ya se quedó claro, y tiene un estatus social total. A esa sumatoria de todos sus estatus es lo que llamamos el puesto en la vida. Estatus y estratificación, cuando hablamos de estatus social, es el rango de una persona en relación con las demás. Y la clase social es el rango en una categoría con relación a las otras. Y ahí hablamos de un estrato social alto, bajo, medio. Y dentro de ese estrato social nosotros vamos teniendo un estatus. Entonces, la estratificación se refiere a las capas o estratos horizontales en que están dispuestas las personas en una sociedad. Cuando hablamos de desigualdad y movilidad social, hablamos entonces de un desplazamiento que tienen las personas con relación a su estatus. Esta movilidad puede ser en forma horizontal o puede ser en forma vertical. Es decir, Juan trabaja en una casa de comercio como vendedor. Juan sale de esa casa de comercio, renuncia a ese trabajo y va a otro centro comercial a trabajar también como vendedor. En ese caso, la movilidad de Juan fue en forma horizontal. Ahora, en el caso de Juan también podría ser de que Juan estaba estudiando mientras trabajaba, se recibió, se hizo profesional, salió de su trabajo y fue a desempeñarse en su profesión. Entonces ahí hablamos de una movilidad vertical, porque él cambió estando en un estrato, digamos en un estatus, pasa a otro. Otro punto también que tenemos que hablar es de la transferencia del estatus. Cuando hablamos de transferencia del estatus, nos referimos a que, por ejemplo, el padre transfiere a sus hijos el estatus que él tiene. Entonces, cuando se mira a los hijos, se ve reflejado el estatus de los padres. Por ejemplo, el hijo del presidente. Por solo ser hijo del presidente, ya la sociedad lo mira a él no como con el nombre del niño, sino como el hijo del presidente. Bueno, de esta manera terminamos lo relacionado a estatus y pasaremos a otros puntos. En conclusión, podemos decir que el estatus es el nivel o posición de una persona en un grupo, el puesto que cada persona ocupa en la estructura social de acuerdo a sus privilegios y obligaciones. A cada estatus le corresponde un repertorio de pautas y normas de comportamiento que prescriben a la persona que lo ocupa, cómo deberá actuar en cada situación y lo que los demás pueden razonablemente esperar que haga en virtud del lugar que ocupa. A eso le denominamos rol. O sea, el rol es el comportamiento esperado de una persona que adquiere un estatus en particular. Es el desempeño de los privilegios y obligaciones del estatus. De esta manera terminamos entonces nuestra clase referente a estatus y la espero en la parte 2 para continuar con otros temas que hacen a la influencia social.